coagulasa positivo o estafilococo coagulasa negativo, estamos hablando de, por ejemplo, de coagulasa positivo, existen un sinfín de estafilococos, ¿sí? Cuyas especies son variadas. Y existe en estafilococo epidermidis otro sinfín de especies que van a tener la característica de no coagular el plasma. Pero nosotros estamos enfocando esas dos características como si fueran dos grupos. Pero recuerden que tienen bastantes especies, como si fueran nada más dos géneros, pero cada género va a tener bastantes especies, ¿sí? Por ejemplo, aquí el estafilococo marcensis es un estafilococo epidermidis. ¿Les queda claro? ¿Qué más? Incluso en la parte de arriba le habíamos puesto una anotación en cual no son exigentes, son anaerobios facultativos y crecen en una temperatura óptima de 37 grados centígrados. Cuando nosotros decimos que son anaerobios facultativos, es precisamente lo que ustedes marcan en el punto número 1, en condiciones de anaerobiosis como de aerobiosis. Cuando ya nosotros decimos facultativo, está indicando eso, que son en anaerobiosis y aerobiosis. Son anaerobios facultativos. Eso nos está indicando que necesitan o aire o no la necesitan, oxígeno o no lo necesitan, ¿sí? De ahí Teolíticas y también reducen el telúrito con producción de colonias negro azabache en medios con ese reactivo. Reducen el telurito a telurito libre y van a producir por esa reducción del telurito colonias negras, que aquí no lo estamos viendo. ¿Qué indica que son proteolíticas? ¿Me lo va a indicar adelante? Sí, me parece que sí, en la siguiente, bueno, en la parte más, un poco más adelante. ¿Cómo que parece que sí? Bueno, perdón, es que sí, en la siguiente. Bueno. Bueno, en el marco teórico vamos a tener que en la pared celular va a haber una capa de peptidoglucano. Este es un polímero polisacárido compuesto de cadenas con uniones de tipo beta de 1 a 4. Son no ramificadas y estas van a contener subunidades alternantes de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. También tienen uniones cruzadas por un puente de pentaglicina fijado a la L-lisina de una cadena y la dalina está en otra cadena. Dalanina. Tienen como dalanina, perdón. Oiga, jóvenes, les había dicho que no quiero que vengan a leer la práctica, lo que traen ustedes. Tienen que explicar lo que leyeron, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes están en un auditorio y entran de repente y ven marco teórico la pared celular, aunque sea redundante, tienen que poner la pared celular del género estafilococo, ¿sí? Y ahora sí, ya empezar a explicar, ¿sí? Porque pone marco teórico la pared celular de quién, ¿sí? Pues del estafilococo. Entonces va a tener una capa de peptidoglucano. Es una capa muy gruesa, ¿eh? En sí, ese es el número 2. Sí, de hecho en la imagen se puede. ¿Qué más? Y bueno, esta va a tener como función mantener una rigidez hacia la pared bacteriana. Esta va a causarle una resistencia osmótica ante lo que se llama la ósmosis, ¿no? El traspaso de las sustancias y salida de las sustancias. ¿Qué más? Y bueno, en la patogenia, esta va a coadyuvar al desencadenamiento de inflamación. Esta va a ser porque pues va a activar el complemento y va a atraer a los leucocitos poliformonucleares. Va a estimular la producción de anticuerpos opsonizantes y bueno, su actividad va a ser similar a la endotoxinas de gram negativos. La siguiente, por favor. La siguiente. A ver, a la anterior, por favor. Esto es muy importante, los ácidos teicoicos, ¿sí? Porque es un constituyente principal de la pared celular. Pero cuando está unida a los ácidos hipoteicoicos, se va a llamar ácidos teicoicos, ¿sí?
El Staphylococcus aureus, ¿qué dice? Posee predominantemente ácidos de ribitol fosfato, mientras que los estafilococos coagulasa negativos son de glicerol fosfato. Es una característica diferencial entre los dos. Eso tiene que ver mucho con sus características metabólicas. ¿Qué más? Bueno, de hecho de los ácidos, al anterior, algo sobre los ácidos tritoicos, es que se pueden enlazar covalentemente al ácido N-acetilmurámico de la capa de peptidoglucano y que solo se encuentra en las bacterias gram positivas. Por eso es específica del Staphylococcus aureus. Así es. Muy bien. Bueno, la presencia de una cápsula es variable, pero es importante a nivel patogénico, ya que estas tienen propiedades antifagocíticas. La cápsula, pues, es polisacárida. A ver, aquí una situación. Sí. La cápsula no la van a tener todos los estafilococos. No, solo algunos. Sí, la cápsula de algunos y eso es una característica de patogenicidad. De patogenia, solamente los que tienen cápsula son los más patógenos. ¿Sí, diga? De que la cápsula va a ser por medio de la coagulasa y va a ser de fibrilógeno. ¿No es así? Sí. Ajá, porque además la cápsula facilita la adherencia de las bacterias a otras células. Así es. ¿Qué vemos de la proteína A? Una proteína muy importante. ¿Qué dice? Bueno, pues la proteína A va a activar el complemento y va a bloquear la fracción de las inmunoglobulinas G, por lo que previene la eliminación del microorganismo mediada por los anticuerpos, inhibiendo la opsina y la fagocitosis. La porción FC, ¿verdad? La porción FC, ¿qué era? Es una parte de la IgG. ¿Que permite qué? Es lo de la unión del antígeno-anticuerpo, ¿no? ¿Mande? Que sí, es lo de la FC, es lo de para que se unan las... Es un receptor, pues, de la superficie celular que sirve para que haya una reacción antígeno-anticuerpo. A ver, regresen la anterior, por favor. Bueno, yo tenía en mi apunte que dice que, por ejemplo, como se dice, la proteína A se une a una porción FC de las moléculas de anticuerpos G, excepto en la IgG3. Entonces, cuando es unida, dice la porción Fab unida a la proteína A está libre para combinarse ya con un antígeno específico y se ha convertido en un reactivo importante en inmunología, porque con esta se estudia un fenómeno que se llama coaglutinación. Ajá. Si ustedes observan su esquema, allí hay receptores FC, ¿sí lo ven? Es el lado de la unión, ¿sí? Es donde se van a unir precisamente, ¿sí? Lo que viene siendo los epítopos del estafilococo, ¿sí? Para hacer su daño. Tienen ustedes que recordar lo que vieron en Inmuno, jóvenes, que es la opsonización, que es la porción FC, porque eso lo vamos a estar mencionando constantemente y ustedes se van a quedar así como que, pues, quién sabe qué diga, ¿no? ¿Sí? Analicen su esquema. La siguiente, nos tenemos que ir un poquito más rápido. Y sí, ya solamente sería como el resumen de los determinantes antigénicos y de patogenicidad del Staphylococcus aureus. Ya les hablamos de algunos. Miren, el Staphylococcus aureus, regrese al anterior, por favor. Una cosa que nos vayamos rápido, pero no vamos a dejar de ver cosas esenciales, ¿sí? Van a existir determinantes patogénicos del Staphylococcus aureus. Está tan chiquito este microorganismo, pero a la vez viene como si fuera un extraterrestre. Va a tener un componente que viene siendo la pared celular, va a venir equipado de enzimas y va a traer toxinas, ¿sí? Cada una de esas partes pues, va a tener sus ciertas propiedades, ¿no? La pared celular, pues, tiene peptidoglucanos, ácidos teicoicos, proteína A, que ya vimos qué características tiene, y la cápsula mucoide, que muchos no la tienen, pero los patógenos sí. Las enzimas, que es la que vamos a ver ahorita en esta práctica,
van a ser la coagulasa, la estafiloquinasa, la hyaluronidasa, y faltan más, ¿sí? Faltan mucho más. Y las toxinas, las hemolicinas, las leucocidinas, toxina exfoliativa que causa ciertas enfermedades, la toxina del shock tóxico que también causa otras enfermedades y las enterotoxinas. Y allí vienen sus propiedades de cada una. Por ejemplo, el peptidoglucano, pues la activación del complemento, que no es poca cosa, ¿sí? Los ácidos teicoicos es antifagocítica, porque no permite que se la coman. ¿Quién? Los Fagocitos. ¿Quién no se la va a comer? Los fagocitos, ¿verdad? Los polimorfonucleares, ¿sí? Eso es lo que hacen los ácidos teicoicos. Cada vez que se acercan estos, les hacen cuernos, no se dejan comer por nada, ¿verdad? Al igual que la proteína A. Y aparte la cápsula todavía permite la adherencia de los microorganismos, ¿verdad? ¿Sí? Es una chulada de bacteria, ¿sí? Y va a ser su dolor de cabeza de ustedes, ¿sí? Vamos a quedarnos sin tiempo. Cuantos nos quedemos sin tiempo, nos volvemos a conectar. ¿Qué más, jóvenes? Continuamos. Entonces, al momento de hacer las pruebas, específicamente en los estafilococos, para distinguir algunos, entonces una de las principales pruebas que nosotros tenemos es la prueba de la catalasa. Entonces, ¿qué va a pasar en esta prueba de la catalasa? Como ahí dice, la catalasa es una enzima que posee la mayoría de las bacterias aerobias, descomponen el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Por qué? Porque si no, esto puede ser tóxico para las bacterias. Entonces, al momento de descomponer este factor oxidante del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, pues pueden perpetuar y favorecer así mejor su supervivencia. Entonces, cuando nosotros hacemos esta prueba, al momento de realizarla y vemos el positivo, es que vemos estas como especies de burbujitas, porque esas burbujitas reflejan obviamente la presencia del oxígeno. La catalasa es una enzima, estamos de acuerdo. Todas las enzimas terminan las enzimas tienen la terminación asa, ¿sí? Proteinasa, leucocidinasa, catalasa. Cuando estamos viendo eso, estamos hablando ya de enzimas, ¿sí? Por esa terminación. En este caso, esta prueba se utiliza mucho no para diferenciar estafilococo coagulasa positivo de estafilococo coagulasa negativo, no. Nos permite diferenciar el estafilococo como género estafilococo, porque epidermidis y coagulasa positivo o aureus van a dar siempre la catalasa positivo, pero nos ayudan a diferenciarlo de otro coco que también es muy canijo, ¿no? Que es el estreptococo, y que lo vamos a ver cuando estemos en respiratorio, ¿sí? ¿Profesora? Es un coco que muchas veces tiene las mismas características morfológicas y no es tan fácil diferenciarla por morfología colonial. Entonces, se procede a hacer la prueba de la catalasa, porque el estafilococo como estafilococo siempre va a dar positiva la catalasa y el estreptococo no. Entonces, esta prueba de la catalasa nos ayuda a diferenciar el género estafilococo de otros microorganismos, pero no es una prueba para diferenciar aureus de epidermidis, ¿estamos de acuerdo? Porque ambos nos van a dar positivo, al igual que el frotis, ambos nos van a dar racimos de uvas. Bueno, semejante a racimos de uvas. Dígame. Bueno, solamente quería complementar lo de la diferenciación de estafilococo con el estreptococo, que básicamente con esta prueba, si hay una abundante cantidad de burbujas, sería estafilococo, ¿no? Y si no aparecen burbujas, entonces sería una colonia de estreptococo, ¿no? Sí, independientemente de la cantidad de burbujas, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es que se está llevando a cabo una reacción química. El H2O2 se parece al agua, pero tiene una molécula más de oxígeno, H2O2, entra la enzima catalasa en acción, que esa enzima la tiene el estafilococo, no la tiene el estreptococo, ¿sí? Y va a desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua, más el oxígeno que se libera, y ese oxígeno es precisamente esas burbujitas. Si el estreptococo no tiene la enzima, pues no puede llevar a cabo esta reacción química, ¿sí? Y eso lo llevamos a cabo, les digo, cuando se te tiene la duda de géneros, ¿sí?
¿Qué más? Bueno, ya como igual como un poquito más de breviario cultural de esto, lo que se hace en cuanto al procedimiento es que se toma una gota de peróxido de hidrógeno al 3%, se pone en un portaobjetos y luego se le transfiere una porción de la colonia al peróxido. Entonces esto va a empezar a hacer que se haga, pues ya vimos la emulsión, y hay algunas consideraciones en donde dicen que a veces pues no se recomienda tanto que la colonia se tome a partir de un medio sin sangre, ya que si se toma de un medio con sangre, los eritrocitos podrían tener una actividad también catalasa. Entonces esto podría llegar a falsear un poco los resultados. Entonces pues ya esos son como que los extremos que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer estas pruebas. Sí, de hecho, siempre que nosotros trabajamos medios de altamente selectivos, de ahí se toman, ¿sí? De los que ya está desarrollando en el medio altamente selectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya los tenemos como cepas puras, ¿sí? Y el agar sangre, aquí en esta laminita que ustedes traen, lo hicieron directamente en el agar sangre. Le pusieron las gotas de peróxido. Muchas veces cuando ya se tiene experiencia y esas cajas ya no la van a utilizar ni para frotis ni para ninguna otra prueba bioquímica, pues para mayor facilidad lo hacen los microbiólogos, pero se corre el riesgo de formar una prueba de catalasa falsa positiva, ¿sí? Precisamente por lo de la acción de los eritrocitos. Se debe de poner en un portaobjetos limpio, ¿sí? Bueno, siempre se utiliza el material limpio en microbiología. En condiciones estériles se coloca la colonia, la gotita de peróxido y se hace inmediatamente el burbujeo. ¿Sí? ¿Qué más? Siempre tomarlo de los medios altamente selectivos cuanto es necesario. Tinción de Gram. ¿Qué más? Ok, llegamos a una prueba bastante importante aquí en este caso, que sería la tinción de Gram. ¿Qué sucede aquí en la tinción de Gram? Bueno, la tinción de Gram va a ser una técnica en donde se van a emplear principalmente dos colorantes. Un colorante primario, que va a ser el cristal violeta, y otro de contraste o colorante secundario, que va a ser la safranina. Pero entonces, al momento de usar ambos, se va a ver como unos intermediarios, que va a haber un mordiente, que va a ser el Lugol, el mordiente del Lugol para la safranina, que es, si no estoy mal, para que adhiera mejor la pintura a lo que nosotros estamos intentando descubrir de la bacteria, y un decolorante. En este caso va a ser el alcohol acetona. Entonces, lo principal de esta técnica lo que va a hacer es poner de manifiesto una consistencia que se va a encontrar normalmente en las paredes de las bacterias, que se llama mureína, que es una pared celular monoestratificada y que tiene ácidos teitoicos. Entonces, cuando se pinta del color primario, es porque está la presencia de esta mureína y de estos ácidos teitoicos, pero cuando se pinta en realidad ahora del colorante secundario es porque no tiene estas estructuras, como la llamamos, la mureína y los ácidos teitoicos. ¿Qué es lo que contiene? ¿Lo de la mureína? Si no contiene eso, ¿qué contiene? Lipopolisacáridos, ¿no? Lipopolisacáridos, ¿verdad? Característicos de las gram negativas, ¿sí? Las gram negativas no van a absorber el colorante primario, no tienen esa capacidad por su membrana que contiene sí va a tener peptidoglucanos en muy pequeña cantidad, pero va a contener una alta cantidad de lipopolisacáridos, de lípidos, ¿sí? Por lo tanto, no absorbe el colorante secundario, pero sí permite que entre el colorante secundario, que es la safranina. Y van a tener una coloración rosita, ¿sí? ¿Cuánto vamos a ver la tinción de Gram de un coco Gram positivo como Gram negativo? Cuando la cepa esté muy viejita o se ha usado mucho tiempo para el estreamiento. ¿Por qué? Porque precisamente la mureína pues está deteriorando, desgastada, o no ha madurado lo suficiente cuando son jóvenes. Sí, muy bien, ya estamos hablando del idioma, jóvenes. ¿Qué más? Bueno, la tinción de Gram no nos va a ayudar a diferenciar si es epidermidis o si es aureus. Ambos dan así la morfología tintorial, ¿verdad? Esta prueba nos ayuda a diferenciar del estreptococo, ¿sí? Porque el estreptococo no tiende a formar racimos, pero hay un riesgo. Si el microbiólogo hizo allí un tibón,
una carne gruesa ahí de un mazapanzazo allí de colonias, pues se va a ver eso falsamente. Los estreptococos forman cadenas o diplococos, ¿sí? Entonces una tinción debe de ser bien realizada. Se debe de colocar una gotita de agua destilada, ¿sí? No de agua de la llave, porque si no vamos a llevar bacterias del agua de la llave. En un portaobjetos de preferencia nuevo y limpio, se coloca la gotita de agua destilada, ¿sí? Y después se toma la colonia en condiciones estériles y se hace un barrido del centro a la periferia en forma circular hasta que quede un círculo grandecito, como una elipsoidal, ¿sí? A lo largo, y después se fija al calor. Esa técnica me la iban a decir, ella se la sabe, ¿sí? La fijan al calor y ahora sí, en un puente colocamos nuestras laminillas y tenemos que tener los colorantes bien registrados, quién es quién, ¿sí? Se le llama la técnica del minuto, ¿sí? Con una excepción del alcohol acetona. Un minuto y la fórmula es clasa. ¿Quién era el anfitrión? Yo, Fátima. A ver, Fátima. ¿Ya quedó? Ya. Gracias. Venga. Ok, bueno, ahora vamos con los resultados. No, ¿cómo que vamos con los resultados? Nos faltan más pruebas bioquímicas. Y una de ellas muy importante, la coagulasa. Bueno, no sé si se llega a ver ahí si sigue ahí la diapositiva de lo de la coagulasa, la prueba de la coagulasa, pero si no, mientras la voy explicando. Ah, está perfecto. No, es que la hagan ahorita un poquito más grande. Esta prueba ahora sí va a servir bastante, esta sí, para diferenciar y separar un estafilococo, que en este caso es el Staphylococcus aureus, porque este sí es coagulasa positiva, de otras especies de estafilococos que genéricamente pues, son coagulasa negativos. Entonces, ¿cuál va a ser principalmente el fundamento de esta técnica? Es que el Staphylococcus aureus va a poseer dos tipos de coagulasa. Una que va a ser una endocoagulasa,
o coagulasa ligada, o también llamada clumping factor, que es la que va a estar unida a la pared celular. Entonces, esta va a actuar directamente sobre el fibrinógeno y al mismo tiempo va a provocar que se formen coágulos o grumos cuando se mezcle en una suspensión, como lo podríamos ver en un test de lámina. ¿Ok? Y la otra coagulasa va a ser una exocoagulasa o coagulasa libre, que esta va a actuar mediante una activación de un factor CRF. Y va a formarse un complejo coagulasa CRF y va a reaccionar igual con el fibrinógeno, produciendo ahora un coágulo de fibrina. Esto se ve más en el test en tubo. Entonces ahí, como pueden ver en la pantalla, se ve la prueba de la coagulasa en donde dice se efectúa al tomar una asada de la muestra e inocularla en una suspensión en el tubo de plasma citratado. ¿Ok? Entonces lo incubamos durante 37 grados Celsius durante 4, 8 y 24 horas y veremos la observación del coágulo. Si en ese tiempo no se ha formado, hay que reportar la prueba como negativa. Como podemos ver a la derecha, vemos el tubo de la izquierda que es positivo porque vemos que no solamente es una cuestión líquida, sino que abajo hay algo suspendido, que sería el coágulo formado. En este caso, el coágulo de fibrina. Y en el de la derecha, pues vemos que es negativa porque el entorno completamente es líquido. No hay una presencia de coagulación como puede ser en el test de la izquierda. ¿Por qué tenemos que leerlo en 4, 8 y 24 horas ese tipo de coagulasa libre? Porque si no, pueden entrar las fibrinolinasas y destruir el coágulo. Así es, ¿verdad? Y poder dar un resultado falso negativo. Negativo. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo realizamos la prueba cuando estamos hablando de la coagulasa fija o factor de aglutinación? Usted hablaba de que hay 2 tipos de coagulasa, sí, y la técnica es diferente. Este tipo de coagulasa que usted me está mencionando en tubo es la coagulasa libre, ¿sí? Y se realiza con plasma citratado. Pero la otra, también utilizamos el plasma citratado, pero ¿cómo se realiza la prueba? Pues es, por ejemplo, se emulsionan una o más colonias en una gota de suero. Entonces se emulsiona esto. Suero no. Hay una gran diferencia entre lo que es suero y es plasma. Bueno, es que usted está mencionando las 2 pruebas de la coagulasa. Una prueba es en tubo, que es la coagulasa libre, y esa sirve para detectar la producción de la enzima estafilocoagulasa. Y la coagulasa en placa, que esta detecta la producción de una proteína localizada en gran parte de los estafilococos. Y su realización, pues la primera, en inicio es colocar una gota estéril de agua destilada o solución fisiológica en un portaobjetos limpio. Posteriormente se va a emulsificar suavemente una suspensión espesa de Staphylococcus de un cultivo de caldo de 18 a 24 horas en la gota de la solución fisiológica. Posteriormente se va a mezclar suavemente la cantidad recogida con una asa de plasma previamente controlada en la suspensión de Staphylococcus. En el cuarto paso se va a colocar en el mismo portaobjetos organismos de control positivo y negativos para hacer la prueba simultánea. En el quinto paso se observa la inmediata formación de un, ¿cómo se le llama? Es un precipitado, creo, en macroscópito, en forma de aglutinados blancos. Bueno, y esa va a ser la... Hay una técnica, no sé de qué libro la sacaste, pero está un poquito más laboriosa. Tú vas a utilizar para ver lo de la coagulasa fija, que también es conocida como factor de aglutinación. Van a utilizar un portaobjetos otra vez limpio, estéril, nuevecito, ¿sí? Y van a colocar una gotita de plasma citratado, ¿sí? Tienes tu colonia de un medio de agar selectivo, como el S110, tomas tu colonia y haces una pequeña emulsión. Inmediatamente se van a observar los hilos de fibrina. No tiene caso que le pongas agua, ¿sí? Le pones la gotita de agua a esa gotita, le pones la asada de las colonias en esa gotita de plasma citratado, ¿sí? E inmediatamente se tienen que ver los hilos de fibrina. Esa es una prueba positiva y se le llaman pruebas rápidas. Pero no todos los estafilococos la contienen. Muchos estafilococos aureus o estafilococos patógenos
no tienen esa fija, sino tienen la coagulasa libre. Por lo tanto, todas las pruebas que te den negativas cuando estás viendo la prueba de portaobjetos, la tienes que hacer con tubo. Las pruebas que te salgan negativas, ¿sí? Si ya te salió positiva, pues ya, ¿sí? Reportas coagulasa, estafilococo coagulasa positivo, ¿sí? Pero si te sale negativa, entonces de cajón tienes que hacer la coagulasa libre, ¿sí? Ahora, yo les preguntaba hace ratito qué diferencia hay entre plasma y suero. El plasma sí tiene elementos de coagulación y el suero no. Así es, los factores de coagulación. ¿Y cómo se consigue eso? Pues colocándoles anticoagulantes, ya sea el EDTA o el citrato, y existen otros, ¿sí? ¿Qué más? Pero sí quiero que vean la diferencia entre una y otra. La coagulasa fija y la coagulasa libre y la técnica es un poquito diferente, pero mantienen casi el mismo fundamento. Pasamos entonces a la siguiente. Sí, esta la volvimos a poner porque era parte del desarrollo, pero ya la mencionamos hace rato. Solamente que en este sí está en portaobjetos y la imagen anterior era en agar. Bueno, la siguiente. Ahora sí continuamos con los resultados. No, pero me tienen que hablar de la licuefacción de la gelatina. De todo lo que marca la técnica. ¿O lo van a hablar cuando estén hablando de los resultados? Ajá. Bueno, empezamos. Ok, bueno, ahora sí los resultados. Aquí tenemos un cuadro donde vienen las características que hubiéramos podido apreciar si hubiéramos hecho los cultivos como tal de la cepa de Staphylococcus aureus y la cepa de Staphylococcus epidermidis en la muestra de piel. En este caso, en cuanto a morfología microscópica y la afinidad tintorial, hubiéramos podido observar que ambos son cocos dispuestos en racimos y ambos son gram positivos. Después, respecto a sus colonias en el agar 110, en el Staphylococcus aureus, estas hubieran formado colonias de color amarillo dorado, hubieran sido grandes, lisas y hubieran presentado signos de beta hemólisis. En el caso de la colonia con Staphylococcus epidermidis, hubiera formado colonias blancas, lisas, grandes y no hubiera presentado signos de hemólisis. En la colonia en el medio agar salmanitol, hubieran sido colonias en el Staphylococcus aureus, amarillas, rodeadas de un halo amarillo, convexas, redondas y brillantes. Y en el caso del Staphylococcus epidermidis, hubiera formado colonias rojas, pero sin cambio de color en el medio y hubieran sido lisas. Y bueno, respecto a la fermentación de manitol, bueno, esta es una prueba que se caracteriza por diferenciar al Staphylococcus aureus de epidermidis, ya que los estafilococos coagulasa positivos tienen la capacidad de fermentar el manitol, mientras que los demás no pueden hacer esto, siendo que entonces Staphylococcus aureus es la única cepa capaz de fermentar el manitol. Luego tenemos la prueba de glucosa en anaerobiosis. Pues aquí podemos ver que resultó positiva para Staphylococcus aureus y negativa para Staphylococcus epidermidis. Y pues bueno, Staphylococcus aureus tiene la capacidad de fermentar esta glucosa en estas condiciones, produciendo ácido láctico. Y respecto a la licuefacción de la gelatina, pues el Staphylococcus aureus es una cepa patógena que tiene una capacidad proteolítica, es decir, tiene la capacidad de destruir las proteínas, por así decirlo. Entonces, pues esta cepa sí puede presentar la licuefacción de la gelatina, a diferencia del Staphylococcus epidermidis. ¿Cómo realiza esa prueba? El equipo 3, ¿qué puede decir al respecto de licuefacción de gelatina? El grupo 1300. Yo había encontrado que, por ejemplo, se cubre una placa con 5 mililitros de una solución, que era sulfato de amonio, y se colocaba en una estufa entre 35 y 37 grados centígrados, y se dejaba calentar. Y si era positiva, iba a haber un halo transparente que iba a estar alrededor de las colonias, y si era negativa, pues no iba a estar ese halo. Uh-huh. Bueno, esa es la técnica y el fundamento. Es porque se producen enzimas, ¿no? De tipo proteolíticas, o sea, gelatinasas, y van a hidrolizar a la gelatina y van a mostrar
pues los cambios que ya acaban de describir y van a hacer que la gelatina se degrade, porque Sí. ¿Mande? Muy bien. ¿Quién es O usted? sea, la gelatina es derivada de... ¿Mande? ¿Quién es usted? Leiva Ángeles. Soy del Leiva equipo. me dice para colocarle su punto, ¿eh? Ajá, ¿qué más? Es que como la gelatina es derivado del colágeno, se va a hidrolizar, entonces la gelatinasa va a constituir o sea, va a formar como aminoácidos, tengo entendido, y van a perder sus características que la hacen gelificante. Muy bien. Ujú. Esos son los fundamentos, ¿verdad? Sí. ¿Y de la glucosa? ¿Cuál glucosa? Pues la prueba de la glucosa para estafilococo. ¿Alguien quiere participar de ambos grupos? Leiva, ¿de qué grupo es usted? Del 1. Muy bien. Ujú. ¿Y de la glucosa? Se me ponen a investigar, jóvenes, porque el examen es la próxima semana. Antes de empezar la práctica de micosis, viene el examen de la práctica número 1 y número 2. Maestra, Y eso si no se te... me ocurre. Y se me ocurre a mí malamente decir, pues me menciona por favor el fundamento de la prueba de la glucosa para el género estafilococo, así como el fundamento de la prueba de la coagulasa. Ya saben que yo soy mala, muy mala. Entonces, ¿se me pueden estudiar, sí, jóvenes? Maestra, esto no tiene que ver con lo de que obviamente se va a oxidar la glucosa y va a producir ácido pirúvico. ¿Se va a oxidar o se va a fermentar? Perdón, se va a fermentar y va a producir ácido pirúvico, ¿no? Es decir, primero está la glucosa, interviene la glucosa deshidrogenasa, luego se volvería ácido glucónico, que sería el gluconato deshidratasa, después lo pasa a ácido 2-cetoglucónico, luego la sinasa lo vuelve ácido 2-ceto-6 fosfoglucónico y hasta el último forma 2 moles de ácido pirúvico, ¿no? Cosa que no lo puede realizar el epidermidis, aunque recuerden que hay excepciones a la regla, ¿sí? Así como el color dorado, como la fermentación de manitol, etcétera, hay ciertas excepciones a la regla. La única prueba confirmativa de que es un estafilococo patógeno es la prueba de la coagulasa. Coagulasa, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Profesora, yo tengo... Bueno, de la fermentación de la glucosa no sería pues una prueba, pero diferencial entre el estafilococo y el micrococcus. Así es, sí. Porque básicamente el micrococcus también es una catalasa positiva, pero esta no fermenta la glucosa. En cambio, el estafilococo sí. Así es. Y aquí la pusieron como negativa, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es una prueba que es como la catalasa. Ambas la pueden dar positiva. ¿Sí? Y sí es una prueba diferencial contra los micrococos. ¿Sí? ¿Qué más? En el caso de la prueba de catalasa, bueno, también ya habíamos visto que los estafilococos aureus son positivos porque sí degradan el peróxido que se utiliza, y en el caso de los estafilococos epidermidis son también catalasa positivos porque solamente la catalasa hace diferencia entre estafilococos y streptococos. Y la coagulasa... Ajá. Y en el caso de la coagulasa, pues el Staphylococcus aureus es coagulasa positivo, porque a partir de esta coagulasa va a degradar de fibrinógeno a fibrina, y esta fibrina va a formar una cápsula, y esta cápsula es lo que le va a dar la patogenicidad a nuestro querido Staphylococcus. Y en el caso del Staphylococcus epidermidis, pues la prueba es negativa. Muy bien. Uh-huh. Yo tengo una pregunta. Cuando se une esto del fibrinógeno, ¿cómo? De fibrinógeno a fibrina. Ajá, perdón. Fibrinógeno a fibrina, se supone que eso es cuando se crea la película de biofilm. Así es. Ok, ya. Todo eso entra en lo que, como el fundamento de la, ¿cómo se llama esto? La virulencia, ¿no? Bueno, el mecanismo. Sí, pero tiene que ver con la cascada de la coagulación, del fibrinógeno a la fibrina, ¿sí? Aquí vamos entonces a entrar en lo que dice la práctica. ¿Ya terminaron ustedes? Sí.
Aquí solamente estamos viendo los agares, ¿verdad? Cómo se ve el agar, es el estafilococo en el agar S110. Estamos viendo que el agar, ¿de qué color es? Como amarillito paja, ¿verdad? El agar, ¿y este qué? En S110 también. Este es agar. Está mal el título. Pues sí, pero estamos aprendiendo. Entonces, ambos agares deberían de ser amarillos pajas, ¿sí? Y era para ver la diferencia de uno al otro. Si nosotros vemos este agar sangre, esto muy presumiblemente por el tipo de colonias es un Staphylococcus aureus también, ¿sí? Son colonias grandes, convexas, mucoides, más o menos de 1 a 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, estas características son muy factibles de aureus, no de epidermidis, ¿sí? Aquí podemos observar cómo es la tinción por cruzada bioquímica se deben de hacer en la porción más delimitada que vendría siendo la tercera asada, ¿sí? ¿Qué más? Ya de aquí en adelante, bueno, ponemos en imágenes lo que explicamos en la tabla para pues darnos aunque sea una idea de cómo serían las cosas si estuviéramos en clase. Ajá, aquí lo que yo les había comentado, ustedes sembraron Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Ese agar es el agar salmanitol. ¿Por qué es el agar salmanitol? Porque es altamente selectivo y diferencial, porque posee lo de el 7.5% de cloruro de sodio. Y aparte tiene fenol, que es un indicador de pH. Y como fermenta carbohidratos el Staphylococcus aureus, vira a amarillo ese indicador. Muy bien. El medio originalmente es del color que está a la izquierda, ¿sí? Allí, así todo el medio es de ese color, ¿sí? Porque contiene el indicador rojo de fenol. Y cuando hay acidificación, por ejemplo, del lado derecho, que eso se ha comentado, forma esa coloración amarilla. De todo el medio se convierte en amarillo, ¿sí? Así es como se observa el aureus. Y del lado izquierdo, ¿cómo se observa el epidermidis? Ambas se supone que son cepas puras, por eso lo sembraron en estría simple. No como el anterior que está en estría cruzada. ¿Y qué me dicen de la licuefacción de gelatina? En la práctica decía que nosotros íbamos a hacer el cultivo, pero por la punción, por la inserción nada más de lasa con la cepa. Por eso es que la que es positiva, está como pues inclinada. Ajá. Se le llama en pico de flauta. En pico de flauta. Así es. Entonces la de la derecha, ¿qué es? Aureus. Ajá. ¿Es una prueba qué? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿La de la derecha? Sí, no, porque sí hay. No, debería ser al revés, porque si estamos diciendo que él pasa de gelatina a algo líquido porque por las enzimas proteolíticas hace las proteínas en aminoácidos, pues se supone que pierde sus propiedades, ¿no? Debería hacerse líquido. Entonces la de la izquierda, ¿qué es? Positiva y la de la derecha negativa. Porque está la gelatina hecha agüita. Licuefactada, ¿verdad? Ya está degradada. Y la otra, ¿no? Otro error. ¿Sí? ¿Qué más? Lo que quiero es que lo entiendan, que lo comprendan. ¿Y cómo es? La prueba de la catalasa ya la vimos, la prueba de la coagulasa ya la vimos. Muchas veces en la prueba de tubo nada más se utiliza para fines prácticos, se los digo porque trabajé bastante tiempo en clínicas. Se utiliza 0.5 de plasma citratado sin hacer la dilución 1 a 1 con un caldo. E inmediatamente se le coloca la colonia así. Y se forma una gelatina totalmente en todo lo que es el tubito, ¿sí? La de la derecha, prueba negativa, la de la izquierda, prueba positiva. Aquí se observa un coágulo en la parte del fondo, pero puede ser totalmente todo el tubo hecho una especie como de gelatina, aunque no es la prueba de la gelatina, todo el coágulo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Como si fuera un inverso de la gelatina? No confundir, es otra cosa. Sí. Me estoy refiriendo al coágulo que se forma. Puede ser totalmente formada el coágulo en todo lo que es, ustedes ven la parte líquida, todo se convierte como si fuera gelatina. Como si fuera gelatina, pero es un coágulo, ¿sí?
Bueno, no los confundo más. ¿Qué más? ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que, ¿ya terminaron aquí? Sí. Aquí vamos a ver lo que viene en su manual, ¿sí? En su manual vienen características diferenciales de los estafilococos, ¿sí? Vienen los pigmentos de la colonia, la producción de enzimas, coagulasa, hemolicina, lipasa, adeneasa, catalasa, fosfatasa, fermentación de azúcar, fermentación de mannitol, fermentación de glucosa en anaerobiosis, licuefacción de gelatina, solo algunas cepas, ¿sí? Está la diferencia entre Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Para el pigmento puede ser amarilla y en epidermidis siempre va a ser blanca, ¿sí? En las enzimas, coagulasa para aureus positiva, hemolicina positiva, adeneasa positiva, catalasa positiva, fosfatasa positiva, y en fermentación de azúcares, el mannitol positivo, glucosa positiva y licuefacción de gelatina positiva. Solo algunas cepas. El epidermidis todo negativo excepto catalasa, aunque también la fermentación de glucosa podría ser positiva, ¿sí? En algunas especies, ¿sí? Ahora sí, nos vamos con el material. ¿Quién me dice lo del material? ¿De esta práctica? Sí, de esta. Bueno, son 2 tubos con plasma así tratado a porción de 1 a 4. También 2 tubos con caldo mannitol rojo de fenol con campana de Durham. 2 tubos con caldo glucosa rojo de fenol con campana de Durham. 2 tubos con caldo de glucosa rojo de fenol con campana de Durham y sello de Vaspar. 2 tubos con gelatina bacteriológica, el microscopio obviamente, el mechero, el asa bacteriológica, el peróxido de hidrógeno, los colorantes para las tinciones de... ¿También lo leo? Sí. Bueno, procedimiento, paso 1. De los cultivos de la sesión anterior, realizar la tinción de Gram. 2. Sembrar los tubos con caldo a partir de los medios de agar S110, escogiendo las colonias más típicas y etiquetando con cuidado un juego de medios para las colonias blancas y otro para las colonias amarillas, cepa pura y muestra de piel. 3. Sembrar el tubo de gelatina por picadura y dejar incubar a temperatura ambiente por 24 horas. Observar si hay licuefacción. 4. Incubar todos los medios de cultivo a 37 grados centígrados durante 24 horas. Prueba de la coagulasa. 5. La prueba de la coagulasa se efectúa al tomar una asada de la muestra e inocular por suspensión en el tubo de plasma así tratado. Incubar a 37 grados centígrados durante 4, 8 y 24 horas. Observar la formación del coágulo. Si en este tiempo no se ha formado, reportar la prueba corno negativa. Prueba de la catalasa. 6. Para efectuar la prueba de la catalasa, tomar una asada de la muestra y suspender en una gota de agua sobre un portaobjetos, adicionarle 1 o 2 gotas de peróxido de hidrógeno y esperar la formación inmediata de burbujas. De ser así, reportar la prueba como positiva. 7. Hacer una tabla donde se indiquen todos los resultados. 8. Interpretar resultados. Muy bien. Ustedes van a hacer una sola práctica. De las 2 prácticas van a hacer un solo reporte, ¿sí? Y obviamente me lo envían al Classroom. Ya les abrí la información, ya se las proporcioné. Creo que ya lo tenían ustedes también para sus tareas, ¿sí? En la próxima semana, el cuestionario, pues se supone que ya me lo enviaron, ¿sí? La próxima semana, por favor, jóvenes, vamos a ver lo que es la micosis, ¿sí? La micosis cutánea y por qué utilizamos el microcultivo. Entonces, ustedes deben de saber otra vez todos los fundamentos del microcultivo, qué contiene el microcultivo, por qué se le agrega agua glicerinada, para qué tipo de hongos está diseñado esta técnica, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ustedes tienen que decirme qué características presenta cada uno de los hongos dermatofitos, ¿sí? Son 4 principalmente. Y como nosotros lo vamos a hacer, la técnica, lo que tienen que aprender eso, ustedes es en teoría, pero para la práctica necesito saber cómo son las características, por ejemplo, del epidermofiton, del microsporum, del tricofiton, etcétera. ¿Sí? Tienen que saber sus características microscópicas, cómo las vamos a ver en la tinción y qué tipo de tinción se utiliza, qué tipo de colorante se utiliza.
¿sí? Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Díganme. Bien, había también leído sobre la prueba de la termonucleasa o nucleasa termoestable. ¿Puede aplicar para este tipo, en esta prueba? No. Miren, todas estas pruebas que nosotros vimos, como las que tienen aquí en su tablita, ¿sí? Que es la prueba de la fosfatasa, la prueba de licuefacción de gelatina, la fermentación de glucosa en anaerobiosis, nos vamos quedando sin tiempo. Se utilizan para procesos de pruebas epidemiológicas, ¿sí? Lo que se hace en un laboratorio común y corriente, nosotros vemos si existen las hemolicinas en el agar sangre, ¿sí? Y la coagulasa y la catalasa. Son pruebas de cajón que se hacen para que a ustedes les puedan proporcionar el resultado. Si van a trabajar con un estafilococo coagulasa positivo, del sector salud van a realizar las pruebas de DNAsa ni fosfatasa, solamente para cuestiones epidemiológicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, tenía esta duda. Gracias. Sí. ¿La otra duda? Yo tengo nada más una duda en cuanto a los apartados del Classroom. Maestra, sí ve que usted subió y decía semana, por ejemplo, 2, 3, 4 y todo eso, ¿no? Entonces, en esos apartados, ¿tendría que subir los integrantes del equipo sus apuntes y todo eso, y solamente una persona el reporte de la práctica? Sí, el reporte es por equipo, ¿sí? El reporte es por equipo y la información que se genere de una práctica es personal. ¿Sí? Ah, ok. Y así que les queda a ustedes más claro. Para mí es más trabajo también, pero es más claro para ustedes. Ahorita se les facilitó más el entendimiento, ¿sí o no? Sí. Es trabajo, pero se aprende más. ¿Sí? Y en el de la semana 3, creo, si no estoy mal, creo que decía que la fecha límite era para hoy a las 2:59. Entonces no hay problema si a pesar de que se pasó esa hora, o digo el miércoles, no hay problema si la podemos subir antes o un poco después, porque a nosotros nos había dicho que los apuntes los subíamos un día antes de nuestra clase de teoría, y nuestra clase de teoría pues es el viernes. Estamos hablando ahorita de laboratorio. Ah, ok. De laboratorio. Con respecto al laboratorio, me lo tienen que entregar un día antes del laboratorio. Y tienen toda una semana. De teoría, ni siquiera me debería de preguntar eso, ya debió haberla enviado. Es la fecha límite. La fecha límite sería un día antes del viernes, o sea, hoy, antes de las 6. Como fechas límites. Recuerden que tengo más grupos, jóvenes. Sí, tengo que estar calificando a todos, porque todos los leo, no crean que no. Sino qué caso tiene mandarles la tarea. ¿Sí? Usted es del 1. Sí. Ah, pues nos vamos a ver la mañana y con el equipo número 2. Sería así, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces la próxima semana le tocaría pasar al 1303 con la práctica de microcultivo. ¿Sí? Entonces nos despedimos, jóvenes, porque ya se va a acabar el tiempo. Sí, muchas gracias, maestra. Que les vaya bien. Bonito día. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Les vaya bien.